mensaje de hoy va a tener muchas características de clases porque estaremos utilizando diapositivas y mapas y textos bíblicos, porque estaremos hablando de este tema: un pueblo, un territorio y un libro. La semana pasada, el 7 de octubre, fuimos en el mundo testigos de una injusta masacre contra la nación de Israel. Alrededor de 700 fallecidos en ese primer intento de israelitas murieron. En el día de hoy, alrededor de más de 2.000 palestinos han muerto por causa de los bombardeos. Y algunos se preguntará, ¿por qué hay que traer esto a la iglesia un domingo en la mañana? ¿Por qué hablar de guerra un domingo en la mañana? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Nuestro tema debe ser el Evangelio. Bueno, tenemos que hablar de esto porque esto tiene que ver con el Evangelio. Esto tiene que ver con asuntos que tienen que cumplirse. Esto tiene que ver con nuestros afectos también. ¿Por qué con nuestros afectos? Porque los cristianos, de manera histórica y natural, vamos a simpatizar con Israel. No hay duda de ello. Vamos a tener una inclinación simpática hacia la nación de Israel. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Nuestro Salvador era judío. Y si mi Salvador y mi Señor es judío, ¿a quién voy a verme movido a respaldar en medio de una guerra? O a los que son de la nacionalidad de mi Señor. Y escribiré en Facebook y escribiré en las redes sociales, bendito es Israel, y maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Y esas promesas que le fueron dadas a Israel son promesas permanentes, de manera que pudiéramos decir los cristianos que estamos del lado de Israel y pudiéramos ser injustos. Entonces, como eso tiene que ver con nuestro testimonio cristiano, no podemos dejar a la iglesia con un hueco histórico y cultural de todo lo que ha sido este proceso y cómo se ha llegado al día de hoy. De manera pues que probablemente yo tenga que robarle a ustedes un poco más del tiempo que comúnmente dura un sermón, porque estaré dando explicaciones y por lo regular cuando doy clases, las clases duran 2 horas y son a veces 2 horas corridas. Por lo tanto, acomódese. No lo voy a durar 2 horas, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible y hablar lo más breve posible. Pero quiero que empecemos con Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Sí, aquí hay Biblia. Y empieza con un hombre que es Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos aquí un texto inicial, y en ese texto inicial vemos una bendición que le es dada a Abraham y que sin lugar a dudas es transmitiva. Se transmite a la nación de Israel. Pero al final de esta bendición nos damos cuenta de que esta bendición no sería localista, no sería una bendición nada más para Israel. Porque al final vemos que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Empezamos a darnos cuenta de que el propósito de Dios
no fue en ningún momento el bendecir de manera especial a Israel y que todo el que atentara contra Israel fuese maldito y que las familias del mundo no fuesen bendecidos en Israel. Así es que podemos vamos a ver en primer lugar un relato histórico largo, porque no va a ser corto, se los advierto, pónganle atención. Los que trajeron libretas, saquen su libreta, tomen nota, porque cuando ustedes lean la prensa, lean los periódicos, vean las noticias, yo quiero que también ustedes entiendan de qué les están hablando, a qué se refieren, cuál es la raíz del problema, qué es lo que está pasando. Así es que lo primero que vemos es que empiezan con Abraham. Y Abraham, quiero la primera diapositiva, por favor. Abraham no era judío. Les tengo una noticia. Abraham no era judío. Cuando esta promesa le fue hecha a Abraham, Abraham ni era judío ni estaba circuncidado. Y el apóstol Pablo luego toma ese argumento de que a Abraham le fue dada la promesa sin ser judío y sin haber sido circuncidado para extrapolarla a nosotros, que somos bendecidos igual que el creyente Abraham, que no era judío ni tampoco estaba circuncidado. Porque ¿cuándo recibió Abraham la bendición? ¿Siendo judío? No. ¿Siendo de Ur de los Caldeos? ¿Habiendo sido circuncidado? No, sin haberse circuncidado. De manera pues que empezamos a darnos cuenta de que Abraham sale de aquí, de Ur de los Caldeos. Para los que tengan, los que han tomado un crucero por el Mediterráneo, espero que usted haya estado por ahí, que Dios lo bendiga. Entonces vemos aquí todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Esta bota que ustedes ven que le da una patada, algo aquí, esto es Italia, y ahí está Roma, y esto que le da la patada es la isla de Sicilia. En la isla de Sicilia es de donde salen los mafiosos. Los que tuvieron la oportunidad de ver El Padrino, él era siciliano. ¿Se recuerdan de Al Pacino, de la película de Marlon Brando? Que Marlon Brando habló bien. De aquí era, de Sicilia. Entonces todo esto que ustedes ven aquí es la cuenca del Mediterráneo. Pero aquí, en este punto se encuentra lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. Es de aquí, de Ur de los Caldeos, que sale Abraham. Entonces Abraham, al salir de Ur de los Caldeos, ¿dónde vivía? Vean ustedes que aquí hay dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. ¿Y qué había en el río, entre el río Tigris y el río Éufrates? ¿Algunos se recuerdan que había entre el río Tigris y el río Éufrates? Había un huerto. ¿Qué huerto había? El huerto del Edén. Mire, las cosas empiezan a entenderla, ¿verdad? Entonces él sale de Ur de los Caldeos, de la orilla del río aquí, de Babilonia, y va recorriendo toda esta parte y llega por Canaán y sigue, y su vida es la vida de un peregrino. La tierra de Babilonia, ese reino, había sido fundado alrededor del año 4000 antes de Cristo. Ur de los Caldeos es de aproximadamente del año 3000 antes de Cristo. Y Abraham vive aproximadamente, todo esto es aproximadamente, en el año 2000 antes de Cristo. Para que tengan una idea, por ejemplo, si usted ha visto los videos estos días y ha visto cómo los palestinos tienen la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, ellos dicen, ciudad de Jericó, dice el letrero afuera, ciudad de Jericó, la ciudad más vieja del mundo, 10.000 años. Tienen los palestinos, esa región, y vamos a ver cómo está dividida esta región entre palestinos y judíos. Ahora bien, lo cierto es que este Abraham le fue hecha la promesa sin él tener y de ser bendecido, de tener descendientes. Y Abraham dice que pasó por Canaán. Hay un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 8, yo quiero que me lo busquen, está más adelante, tengo entendido. Por favor, pasa a la próxima diapositiva. Tienen que estar ahí, si no están ahí, aquí está, por favor. Estén pendientes, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 18. Yo escuché a alguien decir esta semana, me reservo el nombre, que Abraham había conquistado la tierra de Canaán y que Abraham vivía en la tierra de Canaán y que los judíos llegaron a su tierra.
porque era la tierra de Abraham. Un momentito. De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19, Abraham no vivía en Canaán. Vean ustedes qué nos dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él lo había de recibir como herencia. Si salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó, ¿cómo dice aquí? Como extranjero. Él no vivía en la tierra prometida. Según el texto de Hebreos, él vivía como extranjero en la tierra, como en tierra ajena. Aquí hay un símil. Era de él por promesa. Pero todavía era como tierra ajena. ¿Morando en qué? En tiendas con Isaac y Jacob. Lo que indica que Jacob, cuando vivió Jacob, Abraham parece que estaba vivo. Porque dice que vivió en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la tierra de Israel. ¿Cuál era la promesa a Abraham? De acuerdo a Hebreos, esperaba la tierra de Canaán con Jerusalén. No, dice aquí, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Fue Dios que construyó los muros de Jerusalén? No, lo hicieron los hombres. Así es que, hermanos, luego tiene Abraham a Isaac. Isaac tiene 12 hijos. Dentro de los 12 hijos está José. José se va a Egipto. Ustedes saben las razones. Sus hermanos lo vendieron. No, esa no va ahora. Todavía no va ahora esa diapositiva. Por favor, la que sigue. Miren a ver cuál es la que sigue. Dice que él compró, gracias, así. Él compró, es lo único que compró Abraham, la cueva de Macpela para enterrar. Pero luego él tuvo a sus hijos. Él tuvo aquí a Ismael y tuvo a Isaac. Ya Sara era una anciana y luego ella pudo tener hijos. Pero dice que el hijo de la esclava Agar se burlaba de su hijo Isaac. Y le dijo Dios, échala. Aquí se ve en esta imagen cuando se va ella con su hijo. ¿Ve? Porque fue expulsada. Entonces, ¿qué pasa? Luego tiene a Jacob sus 12 hijos. Y de sus 12 hijos hay uno de ellos que va a parar a Egipto. ¿Se recuerdan ustedes? José fue vendido por sus hermanos. Al ser vendido por sus hermanos fue y habitó en Egipto. Creía Jacob que José había muerto. Creía, los hermanos le habían mentido, ¿no? Pero él siempre como que tuvo la esperanza. Hasta que finalmente José aparece y Jacob entra a la tierra de Egipto cuando es José el segundo. Y duran en la tierra de Egipto los judíos 400 años. ¿Por qué se llaman judíos? Por uno de los hijos de Jacob, que es Judá. ¿Por qué se llaman israelitas? Porque el nombre de Jacob le fue cambiado de Jacob por el nombre de Israel. El que pelea contra Dios y vence. Porque él peleó contra el ángel de Jehová. Entonces el nombre le fue cambiado de engañador o estafador o aprovechador, porque agarró el brazo de su hermano, lo metió para adentro, a la pierna de su hermano, a Israel. Entonces ese nuevo nombre que tiene él es el nombre que le dan hoy a los judíos. Pero se llaman judíos por la tribu de Judá y se llaman israelitas por Jacob. Duran 400 años. Ahora, ¿qué tierra llegó a poseer Jacob? Jacob llegó a tener alguna, sí. En Génesis 48, 21, por favor, sigue diciendo la palabra que al final en su bendición, él le dice a sus hijos, dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Cuál tierra de vuestros padres? ¿Está pensando en verdad en toda la tierra de Canaán? ¿Está pensando en todo ese territorio? No, vea usted. La tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Cómo? ¿Y Jacob era un guerrero? Parece que sí. Parece que llegó a pelear. Y la tierra peleada y conquistada era tuya. Y fíjense cómo él ya tiene tierra ahí. ¿Cuáles tierras tenía Abraham? Abraham tenía la cueva de
Macpela y el estanque de Mamre. ¿Qué significa la palabra Mamre? Para algunos que están aquí, mora. Sí, mora, sí, ¿cómo se llama? Mora es Mamre, Mora, hermana Mora. Mora es Mamre. Así que lo que tenía Abraham era simplemente la cueva de Macpela y el estanque y el terreno de la cueva de Macpela y el terreno de Mamre. Y luego encontramos que él tenía también una tierra que había arrebatado a los amorreos con su espada y con su arco. Hasta ahí no se puede decir que estos 12 hijos de Jacob habitaban la tierra de Israel. No podemos decir tal cosa, ¿verdad que no? 12, no habitaban un territorio tan grande. Entran ellos, evidentemente, a la tierra de Egipto, pero los ismaelitas, que son el que ustedes vieron que despidieron atrás, los ismaelitas ya se habían reproducido, y encontramos en Génesis capítulo 37, versículo 25, que cuando José es vendido, cuando a José lo venden sus hermanos, dice en Génesis 35, 25, he aquí una caravana de ismaelitas. Oiga usted. No, sí. ¿Qué hacía esa caravana de ismaelitas? Estamos hablando de José. José a su vez es hijo de Jacob. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hermano de Ismael. Estos descendientes eran prácticamente los tíos segundos de José. Y ya lo estaban comprando. De manera que los ismaelitas son los palestinos. ¿Y qué eran ellos? Eran tribus nómadas, vendedores en camello, lo que le llamamos los beduinos. Esos vendedores de camello no se podía decir que eran una nación. No estaban asentados en ningún lugar con un reino particular. Vivían moviéndose de un lugar a otro. Llegaban a un sitio con ovejas. Había agua, maravilloso. Había hierba, maravilloso. Se acabó el agua, se acabó la hierba. Se iban a otro sitio. Y así vivían como nómadas, pero no tenían un reino en sí. Luego nosotros sabemos que la tierra de Israel sale de la tierra de Egipto, son sacados de allí por mano poderosa del Señor, por medio de Moisés, y finalmente la tierra de Israel lucha contra los filisteos. Y uno dirá, pero ¿por qué siempre peleaban contra los filisteos? No lo peleaban solamente contra los filisteos, peleaban contra los filisteos, contra el cananeo, contra el amorreo, contra el jebuseo, contra el rebusero, contra todo. ¿Ven? Y allí, finalmente, estamos hablando del año 900 ya, antes de Cristo. Moisés, yo les dije fecha y les voy a estar recordando esta fecha porque esto es a manera de una clase. Así que siéntanse relajados hoy. No vamos a tener un sermón donde... No. Es una clase. Les dije en primer lugar, Ur de los Caldeos, Babilonia, del año 4000 antes de Cristo. Ur, ¿en qué año fue fundada? En el 3000. Abraham, ¿de qué año es? Del 2000. Moisés nace en el 1200. Si Moisés nace en el 1200... y los judíos duraron 400 años en Egipto, ¿en qué año entraron los judíos a Egipto? ¿1600? ¿Quién lo dijo? Un aplauso. Es contador. Entraron en el 1600. En el 1200 nace Moisés. Y un tiempo luego ellos logran salir. Cuando logran salir, van de nuevo, a la tierra de Canaán. La conquistan, y al conquistarla, la tienen divididas en distintas tribus. Yo quiero la próxima diapositiva, por favor. Y finalmente, estas tribus no tenían rey. Lo que tenían era el sacerdote Samuel, o el sacerdote Elí. No tenían rey. ¿Quién los acompañaba para ir a la guerra? Porque están peleando contra amorreos, filisteos, cananeos y todo ese tipo de gente. No tenían un rey. Y van donde Samuel y le dicen a Samuel, queremos un rey igual que las otras naciones. Entonces Samuel se pone muy triste. Y Dios le dice a Samuel, no te preocupes porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. A lo que te están diciendo, ponle un rey. Así es que aparece Saúl. Saúl salió a buscar unas asnas para su padre y llegó hasta donde estaba Samuel de alguna manera u otra, y allí Dios le dijo, este es el hombre, Dice que era el más alto.
Era el más alto Saúl. Y Saúl es ungido como rey. Y Saúl dura aproximadamente 40 años como rey. Mucha gente tiende a pensar que Saúl fue un mal rey. Siempre todo en nuestra lectura bíblica, el rey bueno fue David y el rey malo fue Saúl. Pero tengo una mala noticia para usted. Saúl no fue un mal rey, porque un mal rey no dura 40 años reinando. Saúl no pudo ser un mal rey porque Samuel lloraba a Saúl. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Podía ser Saúl un rey malo si lo lloraba Samuel todos los días? Y Dios tiene que decirle a Samuel: ¿hasta cuándo estarás llorando por Saúl? Ajá. Lo que pasa es que siempre nos vamos nosotros de parte de David, porque David era rubio y era un niño bonito. Y claro, todo el mundo le gusta los rubios, ¿verdad? Y claro, no sé qué está intentando los rubios. Y dice que era rubio y bello. ¿Quién no? Entonces el rey David, el rey David. Yo danzo como David. Nunca Saúl danzó, no sabía bailar. Pero el rey Saúl fue un buen rey. No se lo crea usted que fue un mal rey, no, fue un buen rey. Que tuvo sus cosas al final, sí. Que cometió sus errores, sí. ¿Y quién ha dicho que David no cometió errores? Iba a decir peores. Matar a un hombre así, sangre fría para quitar a la mujer. Yo no sé cuál de los de peor. No quiero seguir hablando porque ya me estoy metiendo en cuerda. Y esto es una clase. Yo me incomodo. Que la gente no. Entonces, ¿qué pasa? La nación de Israel se establece con Saúl. Luego viene el rey David. Y claro, el rey David tiene una ventaja muy grande que no tiene Saúl. ¿Cuál es la ventaja del rey David? Que el rey David es músico y es poeta y es guerrero. Era guapo, pero aparte de ser guapo, le gustaba tocar el arpa. Y aparte de tocar el arpa, le gustaba componer. Se le llama el dulce cantor de Israel. Oye, qué lindo está eso. El dulce cantor de Israel. Y sabía la importancia de la escritura. Había que escribir. Por eso es que usted vaya al último versículo de Ruth. Vaya alguno al último versículo de Ruth, que hoy lo vamos a tener como clase. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. ¿Cuál sigue? Ruth. ¿Verdad que sí? Busque el último versículo de Ruth. El último. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Adelante, Samira. Duro. Póngase de pie como se te hacen los hermanos fieles de otra iglesia. ¿Y qué hace David en el libro de Ruth? Pero está su nombre ahí. Cuando se escribió, ya David estaba vivo. Oh, ¿lo habías visto? No, pero David apareció después por primera vez Samuel. No, espérate, ya aquí aparece en Ruth. Su nombre aparece en Ruth. Y en el libro de Génesis dice la siguiente palabra: esto ocurrió en los tiempos de Edom, cuando aún no había rey sobre Israel. ¿Y qué hace en el libro de Génesis diciendo cuando aún no había rey sobre Israel? Porque el libro de Génesis se acabó de compilar cuando sí había rey en Israel. El libro de Jueces, ¿cómo termina diciendo? El libro de Jueces decía: en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces, ¿cuándo se escribió el libro de Jueces? Cuando había rey en Israel. Porque dice, no había rey. Por lo tanto, se escribió cuando había rey. Acuérdense que se escribía en pergamino. Los pergaminos los ponían ahí. Pero luego los recopilaron. Y hubo gente que los puso en orden. No quitemos nunca eso de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? David sabía el poder de la escritura. Y David empieza a escribir. Pero David muere y su hijo Salomón lo sucede. Y Salomón hace un reino extraordinario. Construye el templo. Ya con la construcción del templo en Jerusalén, es importante que tengan esto en cuenta. ¿Por qué? Cuando Salomón construye el templo en Jerusalén, lo construye en el monte Moriah. Pastor, ¿y qué tiene que ver el monte Moriah? Que ese fue el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¡Sí! En ese monte.
¿Y qué pasa? En el año 586, antes que eso, después de Salomón, el reino es dividido en dos. Vamos a ver, Israel es dividido en dos partes. Aquí en el norte se llama Reino de Israel. Aquí en el sur se llama Reino de Judá. Y este pedacito que está aquí, que no se ve bien, se llama Filistea. Y en ese pedacito es que está la franja de Gaza. ¿Lo vieron ahora? Ahí dice Gaza. ¿Ve? Gaza. ¿Lo ve ahí? Gaza. Por aquí está Jerusalén. Aquí fue donde nació el rey Saúl. El Señor Jesucristo vivió por aquí, por Nazaret, por aquí arriba. Entonces es importante y son importantes los mapas. Muy importantes los mapas, ¿no? Luego vemos cómo estaban divididas las 12 tribus de Israel. Tenemos estas tribus acá, pero en este pedacito, si se pudiera ampliar, está vacío. ¿Por qué? Porque Gaza es filistea. Todavía están ahí los filisteos. ¿Y qué significa la palabra Palestina? Palestina, tierra de filisteos. Pero ellos no tenían gobierno, eran nómadas, estaban dispersos. Y los pueblos de Israel, las tribus de Israel, se dividen y se quedan solamente dos partes en el siglo X. No le puse la X porque no quiero que nadie se confunda, como lo ponen los escritores, sino que le puse 10 escritos para que ustedes lo entiendan. El reino fue dividido después de la muerte de Salomón. De manera que ya nos encontramos, van viéndolo, ¿verdad? No se están aburriendo, ¿verdad que no? Yo espero que no, porque este es un tema muy importante. Las dos tribus están divididas. Ahora, en el 722, esta parte de aquí es sitiada por Sennacherib de Siria. Y en el 586, oiga, esa fecha apréndasela. 586, vamos, dígalo duro. 586. Le quiero ir marcando fechas en la mente. 586. Los judíos son invadidos y deportados por Nabucodonosor. No Nabucodonosor, no. Nabucodonosor. Mi hermano es abogado y yo un día vi un apellido que yo digo, no puede ser. El individuo, su apellido era Nabucodonosor. O sea, que lo partieron en dos. Se llamaba José Nabucodonosor. O sea, que ahí salió el apellido de los Donosor y de los Nabuco. No, Nabucodonosor es un solo nombre. Ellos son deportados a Babilonia. ¿Y dónde está Babilonia? ¡Oh! ¿En medio de qué río? Tigris y Éufrates. ¿De dónde es quién? ¡Abraham! ¿De Ur de los Caldeos? ¿Cómo? No, sí. Son deportados allá. Y muchos de los salmos que ustedes leen, por eso es importante esto. Porque usted lee un salmo y dice, oye, ¿a qué se estará refiriendo? Y muchos judíos toman a un libro de la Biblia y dicen, oh, tú ves, dice, y yo los haré volver de nuevo a su tierra. ¿Cuándo lo va a hacer volver de nuevo a su tierra? Porque en el 586 fueron expulsados. Es posible que esa sea una profecía ya cumplida. Entonces tú dices, oh, míralo aquí, es que ellos van a volver a su tierra. Sí, pero en el 586 ellos fueron deportados. Y ellos volvieron de nuevo a su tierra. Entonces, si el autor del libro escribió en el exilio, vamos entendiendo, si escribió en el exilio, entonces se está refiriendo a la deportación de Babilonia. Vamos a ver un caso aquí interesantísimo, que a ustedes les gusta mucho este salmo. El próximo, el Salmo 137. Oye, qué mal se ve en esa diapositiva, pero nada, ustedes se recordarán. Salmo 137, ¿qué dice? Allí en los ríos de Babilonia llorábamos y nos lamentábamos. Y los que nos habían llevado cautivos
Vaya y búsquenlo en su Biblia. Voy diciéndola bien. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían: cantadnos cánticos de Sión. Oh, si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi derecha su destreza. Si me olvidare, oh Jerusalén, de ti. ¿A qué se está refiriendo? ¿A Babilonia? ¿De qué está hablando? De Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Que le cantáramos cánticos de Sión. Por eso es que se le llama al movimiento que crea este señor apellido Hertz, se le llama Teodoro Hertz, se le llama movimiento sionista. Porque es de Sión. Aparece en el Salmo 137 la palabra. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén. Y nos pidieron que cantáramos cánticos de Sión. Porque cuando los judíos iban llegando, iban cantando cánticos a Jerusalén. Y le dijeron: cántanos una cancioncita de esa. No, vamos a ver hacia atrás, por favor. Exacto, piérdame, más hacia atrás. Más hacia atrás. Donde está la foto donde ellos se ven que colgaron sus sauces. Bueno, no se puede, está bien. Nos acordáramos de Sión. Aquí viene el nombre, Sión. ¿Cómo se le llamó el movimiento que fundó Teodoro Hertz para que se estableciera una tierra en Israel? Se llamó movimiento sionista. ¿Qué pasa? No todos los judíos. Luego llega en el año, empieza una reconstrucción del templo por parte de Esdras y Nehemías. Y ese templo, no con muy buenas terminaciones, es concluido en el 465 al 425. Duró 40 años reconstruyéndose ese templo. Saquemos cuenta. 586 al 465. Acuérdense que de atrás para adelante, 100 y pico de años, los judíos volvieron y reedificaron el templo. Ahora el templo no quedó muy bonito. No quedó jamás con el esplendor que había tenido en los tiempos de Salomón. Y muchos de los que se acordaron del primer templo, que lo podían recordar por la edad o lo que fuera, lloraban, pensando dentro de sí: esto no es tan bonito como era aquello. Si hubieran visto cómo era el otro templo, este ni se parece en sueño a lo que estamos viendo ahora. Pero lloraban, algunos de alegría, otros de la tristeza de el esplendor que tenía el otro templo. Pero en el año 37 antes de Cristo sube al trono en Israel un señor llamado Herodes. Ya Pompeyo había conquistado el Imperio Romano. Él era muy amigo de los romanos, le permiten ser rey. Y Herodes hace un templo precioso. No estaba terminado para los tiempos del Señor Jesús, no. Pero ya tenía piedras, estaba bellísimo. Y se recuerdan ustedes en Lucas 21 lo que le dicen los discípulos: Señor, mira el templo, mira el templo. Y el Señor le dice: de cierto os digo que no quedará, que no sea. Aquí empezamos a entrar al nuevo siglo. Nace el Señor. El Señor dice esto aproximadamente en el año 30, 31, 32. Y en el año 70, Vespasiano tiene la ciudad sitiada, tiene que irse porque ha muerto Nerón. Y Tito, su hijo, finalmente logra entrar a la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. Vamos a ver, aquí está la destrucción del templo. Esta imagen que está a la derecha es un muro, una torre que hay en Roma. Todavía existe eso, que le llaman la torre de Vespasiano. Si usted un día va a Roma, no deje de verla. Aquí se ve a los judíos cargando el candelabro. Ahora, ¿cuál de ustedes cuenta cuántos velones se ponen ahí? ¿Cuánto? Cuéntelo. 7. ¿Usted entiende el libro de Apocalipsis? Dice: el espíritu que se mueve en medio de los 7. Ahí está. Ahí están los 7. Cada uno tiene una vela, una lámpara puesta arriba. Por eso se mueve el espíritu en medio de los 7 candeleros. ¿Tenía un sentido para los judíos? Sí, tenía mucho sentido para los judíos. Para ti tú lo lees hoy y dices: no, son las 7 iglesias. No, para el judío son las 7 candeleros. Entonces, en el año 70, finalmente, Tito logra. Pero los judíos volvieron. No, mentira, sí.
Y en el año 132, Simón Bar Kokhba hace una rebelión en los tiempos de Adriano. Y este Simón Bar Kokhba, este señor en el 132, él finalmente en el 135 es derrotado por Adriano. Y Adriano, el emperador, el que escribió Memorias de Adriano, ¿se acuerdan? El que es estoico, el pensador, Adriano, sí, había varios, Marco Aurelio era un pensador, pero también Adriano era otro pensador. Él era un emperador, pero era un pensador. Ahora, ¿qué pasa? Adriano quiere borrar a los judíos de Palestina, finalmente, de lo que es Palestina. ¿Y qué hace Adriano? Adriano saca a todos los judíos y le cambia el nombre a Israel. Y le pone a Israel el nombre de Palestina. Quien le pone el nombre Palestina a esa región completa es Adriano, con la intención de borrar todo vestigio que pudiera quedar de Israel. Inclusive a Jerusalén le cambió el nombre y le llamó Aelia Capitolina, para que no se acordaran más nunca de Israel. Entonces ya los judíos no están ahí. Queda siempre un grupito, pero los judíos son expulsados a distintas partes del mundo. Ya habían sido expulsados, porque usted se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, que había un grupo de gente que había venido de diferentes partes del mundo. ¿Se recuerdan algunos nombres de Hechos 2? Partos, medos, elamitas, romanos, árabes, judíos residentes. Hay una gran cantidad de gente que llegó de toda parte del mundo. Hermano, no quiero que se me pierdan en esto. Despabilense, que ahora que estamos comenzando, estamos empezando a calentar el brazo. Usted cuando lea los periódicos ahora va a decir, ahora yo entiendo qué es lo que el pastor me quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos por un lado los judíos dispersos y tenemos por otro lado que en el año 476 cae Roma. Y tenemos que en el año 637 surge otra religión que no es el cristianismo, que es el islamismo, Mahoma. Ahora, ¿qué hace Mahoma? Que a todas esas tribus que están dispersas, las une ¿en qué? En una religión y en una lengua, el árabe. Entonces, aquí ya tenemos a un grupo de gente que se agrupa con una ideología religiosa. Y a un grupo de gente que, ¿se recuerdan ustedes de Lutero cuando hizo la traducción de la Biblia del alemán? Que le dio a Alemania un lenguaje. ¿Qué es lo que hace el Islam? Le da un lenguaje también. ¿Árabe? El árabe. Entonces ya tenemos a los árabes. Y tenemos a esta gente ya organizándose. Entonces viven en Jerusalén. ¿Quién se queda viviendo ahí? Se quedan viviendo gente, se quedan viviendo inclusive algunos judíos. La población judía era aproximadamente de un 2% en ese momento, un 3%. Habían judíos todavía allí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los judíos empezaron a ir a toda parte del mundo, pero fueron expulsados de diferentes lugares. En el 1290 fueron expulsados de Inglaterra. En el 1492 fueron expulsados de España. En el año 1880, aquí este punto es neurálgico, 1880, repítalo conmigo, 1880. ¿Cuál fue el año que le dije que dijeran la vez pasada? 586. Ahora, 1880 es vital. Porque en el 1880 muere o es asesinado el zar de Rusia, Alejandro II. ¿Y a quién acusan del asesinato? Los rusos, a los judíos. ¿Y qué tienen que hacer los judíos de Rusia? Uno dice, no, pero en Alemania era que había mucho. No había mucho en Inglaterra, había mucho en Alemania. Es más, había mucho en Venecia. ¿Sabe quiénes hicieron la banca en Venecia? Véase una película, se la regalo. Véase una película, se llama El Mercader de Venecia. Eso es de Shakespeare. Regáleselo eso. ¿Sabe quién es el actor principal? Al Pacino. ¿Y saben quién es el otro? El apellido Iron, ¿cómo es?
El que hace el papel de Antonio, Jeremy Iron, creo que es el nombre. Famosísimo los dos. Famosísimos los dos. Y una película excelente. Excelente. El Mercader de Venecia. Está gratis en YouTube. Véala. Eso te muestra cómo los judíos se hicieron dueños de la banca. Y se hicieron dueños del dinero. Y controlaban las economías de esos países. Imagínese usted que viene aquí a República Dominicana, los chinos. Y están los chinos aquí, de verdad que están los chinos aquí, para no hablar de otra gente, ¿verdad? Como estamos calientes de aquel lado, no quiero ponerme más caliente. Y estamos calientes, no abren ni la puerta, yo no sé qué fue lo que le hicimos. Pero para los fines de banca y pool, imagínese usted que vienen los chinos. Y los chinos no se quieren casar, empiezan a vender, a ganar y a no gastar. Los chinos andan en chancleta, los chinos andan en pantalones caltos. Una vez yo recuerdo, yo tenía una cliente que era china, se llamaba Juana. Y yo le pregunto, Juana, ¿y por qué las chinas no se casan con los dominicanos? Y ella me dice, porque los dominicanos son muy tigres. Hombre, los dominicanos después que una vieja la bota. Digo, tienes razón, chico, Juana. El chino es bueno, el chino es una vieja, se queda con uno. Eso es verdad. No sé. Bueno, pues imagínate que los chinos sean tan cerrados que nunca se casen con una dominicana. Y hacen todos los cuartos del mundo, pero no se casan con nosotros. Y hacen un club donde nada más van ellos y nosotros no vamos. Y de un momento a otro nos manejan los chelitos. Y si tú tienes un terreno y lo estás vendiendo en 20 millones de pesos, no hay cuarto porque ellos cerraron los cuartos. Y el chino viene y te dice, yo te doy 100,000 pesos. Nadie tiene cuarto, tiene que venderlo al precio que ellos digan. Se hacen dueños de todo. Eso es peligroso. No se crean ustedes que Hitler sacó a los judíos porque nada más eran judíos. No, era que tenían el dinero. Es que no es tan sencillo. Es que no es tan sencillo como tú lo ves. ¿Y por qué tenían el dinero? ¿Qué es lo que hacen para tener el dinero? Muy sencillo. Para los judíos, igual que para nosotros los cristianos, ¿por dónde es que Dios habla? Por la bendición, la oración. ¿Por dónde? Ajá. ¿Y la palabra dónde está? ¿En el aire o está escrita? Entonces Dios, ¿por dónde nos habla? No, por un libro, viejo. ¿Y el que no sabe leer? Por la Torá. Para hablar con Dios hay que saber leer. Para que Dios te hable. ¿Lo ves? ¿Y los judíos sabían leer? Sí. ¿Y el mundo sabía leer? No. Entonces, ¿quién tenía que saber más leyes que todo el mundo? Los judíos. ¿Quién tenía que saber sacar más cuentas que todo el mundo? Los judíos. ¿Quién tenía un libro bajo el brazo todo el tiempo como el evangélico? Los judíos. Eso te enriquece. Entonces, sabe vender, sabe negociar, pero no compra todos los disparates que están vendiendo en la calle porque también esta parte. Más progreso, más economía, más riquezas. El mundo no lo soportaron. Entonces, en el 1933, no, estoy saltando. Cuando muere, en 1880, Alejandro II, empieza la primera oleada de judíos que empiezan a irse a lo que es su tierra hoy de Israel. Para no decirle Palestina y alguno se ofenda. Empiezan a llegar allí. ¿Y qué pasa que los palestinos los reciben los árabes? Porque los árabes no tenían problema. Los árabes los veían como gente que venían huyendo. Y además ellos venían con dinero. Además ellos venían con diamantes. ¿Por qué los judíos son los mejores joyeros del mundo? ¿Usted sabía por qué? Porque el que está corriendo lo que hace es que se mete adentro un diamante. ¿Qué es más fácil? ¿Llevarte 5 millones de dólares o en el bolsillo un diamante de 5 millones de dólares? ¿Qué es más fácil cargar? ¿Un diamante? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial ametrallaron los alemanes a mucha gente que llevaba chaleco y saco y estaba forrado de diamante. ¿Pasó eso? Forrado de diamante. Porque si se iban a otro país, nada más tenían que quitarse el saco. Entonces, los judíos fueron mejores joyeros.
Evidentemente, se dedicaron más a eso. ¿Y qué pasa? Al estar huyendo, viene esta primera migración y llegan a donde los árabes, pero llegan con diamantes, llegan con dinero, compran tierra, lo reciben, comparten, no hay problema. Ahora, a principios del siglo XX, siguió también las migraciones y se fundó Tel Aviv. En el 1914 se desató la Primera Guerra Mundial. Y en el 1914, entonces, las tres potencias, Francia e Inglaterra, estas dos potencias enormes, ¿qué es lo que hacen? Francia e Inglaterra se reparten las naciones, se reparten las naciones de África, por ejemplo. Por eso usted ve que en Angola, y esos países son cuadrados, unas rayas el mapa. ¿Por qué? Porque eso lo hicieron ya con rayas. Hubo un individuo que se sentó con una regla y dijo, este pedazo es mío. ¡Fua! Por eso es que el mapa de África es con rayas, cuadrado. Y a ellos no les importó si de este lado uno hablaba un idioma y de otro otro. No, tírame la raya ahí, eso es mío. Y este pedazo es tuyo. Así hicieron. Ahora bien, en ese momento, y ya vamos entrando en materia, hermano, no se me desesperen. Inglaterra no logra quedarse con Israel. Pero le interesa a Israel porque ellos tienen el canal de Suez. ¿Y qué es el canal de Suez, por favor, pastor? Es un canal que une al Mediterráneo con el Mar Rojo. Ahora, usted logró meterse por ahí y se metió en el Mar Rojo en barco, y usted puede tener comunicación con todas las naciones que producen petróleo. Si tú le cortas a Inglaterra el canal de Suez, tú le estás cortando la sangre. Entonces, ¿qué le interesaba a ellos de manera estratégica? La nación de Israel. ¿Y qué hacen? Le pagan a los demás países que están alrededor del Imperio Otomano, que fue el que se estableció en el 1519, aunque también se estableció en Constantinopla en el 1453, cuando dieron la caída de Constantinopla. Ese gran Imperio Otomano, Inglaterra le paga a los vecinos, arman una guerra, tumban el Imperio Otomano, y luego Inglaterra y Francia empiezan a dividirse el país, e Inglaterra se queda con Israel. Vamos entrando en camino. Al quedarse Inglaterra en el 1919 con Israel, Inglaterra permite las migraciones, aunque llegó un punto en que la detuvo. Ahora bien, eso no se podía quedar ahí, porque en el 1935 se arma la Segunda Guerra Mundial. Y en el 1933 Hitler empieza a perseguir a los judíos. Y los judíos salen corriendo. ¿Para dónde van a salir corriendo? Van corriendo a su territorio. En el 1915, ocupando ya Inglaterra a la nación de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, apellido Balfour, dio esta declaración que se llamó la Declaración Balfour. Dice que debían buscar un lugar para los judíos en la tierra de Palestina, sin hacerle daño a los que estuvieran ya viviendo allí. Esa declaración Balfour fue vital para Teodoro Herzl, y el día 29 de noviembre de 1947, en la resolución 181, la Organización de las Naciones Unidas declaró que la región de Palestina debía ser para dos países, para los judíos y para los palestinos. Ya entramos en materia, ¿verdad? ¿Qué año fue ese? 1947. Ahora, los ingleses continuaron ahí, pero le tiraron una bomba donde estaban las oficinas de la embajada inglesa, y fue en el Hotel Rey David. Poco tiempo después, los ingleses se fueron y le dejaron ese problema a la ONU. Toma. ¿Cómo y por qué fue el problema? Aquí entramos en materia. Con las migraciones judías, los judíos habían llegado a tener un 33% de la población.
¿Qué por ciento de la población es? De manera que los palestinos tienen ¿cuánto? Contadores. 67. ¿Saben cómo fue repartida la tierra? Si tú tuvieras que repartir la tierra a una población que tiene un 33% y otra un 67%, ¿cómo tú la repartieras? ¿Mitad y mitad? 33-67. Pero el 67 ¿para quién? Para el que tiene más. Y el 33 para el que tiene menos. ¿Qué hizo la ONU? Teniendo Israel un 33% de población, le dio el 55% a Israel y el 45% a Palestina. Aquí empezó el problema. Ya, le prendieron las luces. Ahora lo vieron en blanco y negro, a todo color. Nos dejaron un lío que no se iba a acabar. Eso es como cuando los muchachos ya han peleado, muchachitos chiquitos que se den trompa y jalones de moño. Y le dicen, que miéntale que si yo qué cosa. Y él dice, escúpelo. Y ahí se van al bollo. Y los demás se quedan mirando. Mira, le está dando. Desapártenlo, no lo desaparten. Eso fue lo que hizo la ONU. Es un problema. Pero el 14 de mayo de 1948 ellos estaban mezclados, acuérdense de eso. David Ben Gurión proclamó la independencia de Israel. 14 de mayo de 1948, un año después de la ONU, David Ben Gurión dijo, somos independientes. ¡Pam! Declaró la independencia de Israel. Al otro día, las 5 naciones que estaban alrededor le declararon la guerra a Israel en lo que fue la guerra de los 6 días. Ahora, ¿saben ustedes a cuánto ascendió el territorio nuevo de Israel? 77 para ellos y 33 para los palestinos. Mamacita. Y al momento actual, ¿cuál es el problema? Pastores, que yo oigo hablar de la franja de Gaza. Y eso me hace pensar en los hospitales que hay Gaza. Espérate. Voy a hacerte pensar. ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene San Cristóbal? Con Villa Altagracia, Cambita, Palenque. San Cristóbal tiene 1.400 kilómetros cuadrados. San Cristóbal, en todo, tiene 1.400 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuánto tiene la franja de Gaza? 350 kilómetros cuadrados. ¿Cuántas veces caben 350 en 1.400? Entonces, San Cristóbal, ¿cuántas veces es más grande que la franja de Gaza? Entonces, hay otro problema. La población de San Cristóbal es de 850,000 personas. ¿Sabe cuánto es la población de la franja de Gaza? 2,400,000 personas. No, mira, esto no es de verdad. Es que de verdad, o sea, es que no, hermano, miren, hermano, usted no se imagina lo que es vivir así. Pero eso no es lo único. Están cercados con una verja que pega allá arribota. No tienen aeropuerto. El agua se la manda a Israel. La luz se la manda a Israel. Los materiales de construcción se los manda a Israel. Y la comida también. Ahí no se siembra ni una berenjena. Ahí no hay nada que comer. Eso es 2,400,000 personas viviendo en un pedazo de roca. Cuando Israel dice, váyanse al norte que vamos a bombardear, váyanse al sur que vamos a bombardear el norte. ¿Que vayan a dónde? Al sur. ¿Y dónde está el sur? Es que somos 2,400,000 personas en un patio. Por favor. Entonces es muy sencillo como cristiano. Israel, el león de Dios.
El pueblo de Dios. Hermanos, sea primero justo. Pero es que la tierra es la tierra que le prometió Dios. Ahora, cuando Dios le prometió la tierra, ¿Dios acaso no les dijo que consideraran al extranjero que viviera ahí? Sí, ustedes lo verán más adelante. Como dice en Ezequiel capítulo 47, cuando tú ocupes la tierra, ten en cuenta al extranjero que mora en ella allá. Ustedes lo verán más adelante. Ustedes lo verán más adelante. Entonces, miren ustedes. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Vamos a ver. En el Nuevo Testamento aparece desde un principio quién es el pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento nos dice, vamos a Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay una fila en el cielo de israelitas. No hay una fila por donde tú pasas porque eres de la iglesia y una fila aparte por la que tú entras porque eres del pueblo judío. No, eso no existe. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Yo sé que este mensaje es veré, pero nosotros estamos para decir la verdad, no para ser simpáticos. Estamos para decir la verdad. Y esta es la verdad. La verdad es que Dios puso al pueblo de Israel para que fuera de bendición a todas las naciones del mundo, no a una en particular. Vamos a seguir viendo más textos porque no nos vamos a quedar ahí. Vean ustedes que todo el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Vamos allí. Romanos 9, 1 al 5. ¿Verdad digo en Cristo? Vaya, esto está aquí claro. ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque si deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado del amor de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué Pablo dice que si quisiera ser un maldito? Por amor a ellos, porque habían creído, porque eran creyentes, porque tuvieron fe en Cristo. No, mis hermanos, porque no creyeron. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si se oraba para que fuera para salvación, ¿eran salvos por ser israelitas? Él estaba orando para que fueran salvos, no por ser israelitas. De manera que cuando las personas tienden a ver en el Antiguo Testamento textos que hablan y dicen que el escogido de Dios es Israel y que Él es el pueblo de Dios, están perdiendo de vista algo. Que las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento tienen una
un cumplimiento inmediato en el pueblo de Israel, pero tienen un cumplimiento a largo plazo en Jesucristo. Jesucristo es el pueblo de Dios. Cuando aparece Isaías capítulo 42, versículo 1, he aquí mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, tú tiendes a pensar en el Mesías, ¿verdad que sí? Pues el judío no, el judío piensa en la nación de Israel. Ahora yo quiero que alguien busque a Oseas capítulo 11, versículo 1, y otro que busque a Mateo capítulo 2, versículo 15. Oseas 11:1. Oseas, Joel, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Y otro que busque a Mateo capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen? Oseas 11:1. ¿Quién lo tiene? Adelante. Ajá, alguien que lea ahora Mateo 2:15. Sí, Juana. Ok. En Oseas dice que su hijo era Israel. Pero en Mateo dice que su hijo era Jesús. Así que las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento apuntan al Mesías. Apuntan a Jesucristo. Vean este detalle. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuántos años duró Israel en Egipto? 400 años. ¿Y Jesús vivió en Egipto? ¿Seguro que no? Sí. Huyendo, él vivió en Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿por dónde pasa? Por el Mar Rojo. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:2, no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice la palabra bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos salieron del mar, ¿a dónde entraron? Al desierto. Cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, ¿a dónde fue llevado? ¿Qué nos indica? Que Jesús es el Israel de Dios. Hermanos, miren, había formas, sí. Busquen Ezequiel, capítulo 47, versículo 23. Ezequiel 47. Dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. ¿Tenía Dios en mente que los extranjeros también tuvieran heredad? Sí. Hermanos, lo que ocurrió el 7 de octubre es inadmisible. Matar niños, cercenar cabeza de niños como hizo el movimiento Hamás, que jamás debió haber hecho tal cosa. Pero también matar niños que sean palestinos es deplorable. Es una guerra, lo sabemos, pero sea justo. ¿Son aplicables los principios bíblicos a las naciones también?
¿O es solamente para los cristianos? ¿Debería Benjamín Netanyahu pensar en Cristo? Hermanos nuestros, sin Cristo no hay salvación. El pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia no quiere que mueran niños judíos, ancianos judíos, soldados judíos, ni quiere que mueran niños palestinos. Y ora por todos, de manera justa. El pueblo de Dios es Cristo. Y solamente se puede ser del pueblo de Dios cuando se cree que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos dolidos, tristes y apenados por las muertes, Señor, de tanta gente que ni siquiera políticos, Señor. Que estaban en sus casas, de ambos bandos, o en una fiesta, o compartiendo, y han tenido que pagar con sus propias vidas estas muertes. Ten misericordia, Padre, de este mundo entero. Hay una convulsión social en este mundo terrible. Permítenos ver tu mano, tu obrar. Convierte a Israel, Señor. Tráelos a tus pies. Revélales a Cristo. Ellos tuvieron al Mesías, Señor. De ellos viene el Mesías. Pero también ten misericordia del pueblo palestino. Quítale, Señor, su idolatría. Quítale, Señor, su adoración a Alá, y que alaben a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Danos como iglesia un corazón de imparcialidad y de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.